Buenas noches, qué excelente oportunidad de volvernos a encontrar en el lugar donde disponemos del tiempo, donde hemos decidido invertir las horas que nos restan para introducirnos cada vez más en conocer la verdad, la palabra de Dios y cómo aplicarla a nuestra vida. El libro de los Hechos, que en el capítulo 22, que es donde nos encontramos, será una evidencia más para ir progresivamente creciendo en conocimiento, en revelación y sobre todo en aspectos que tienen que ver con el área fundamental que es la palabra de Dios. Así que bienvenidos a los presentes, bienvenidos a través de las redes sociales. Si sus aportaciones, comentarios se dirigen, serían muy grato tenerlos. Así que vamos a iniciar y les pido por favor si alguno de ustedes nos lleve en oración delante del Señor con voz fuerte para que de esa manera seamos más dependientes del Señor que de nuestra capacidad y nuestro intelecto, ¿sí? Así que alguno de ustedes por favor dirija la oración. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, mi Dios. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos das de reunirnos, Padre mío, para estudiar tu palabra, Padre Santo. Te pedimos, mi Dios, que seas tú, mi Dios, que seas tu Espíritu Santo derramado sobre nuestro pastor, Padre mío, para que tenga las palabras precisas y adecuadas, mi Dios. Y a nosotros, Padre mío, abra nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestros corazones, mi Dios, para comprender esta clase, Padre Santo. Te pedimos, mi Dios, por las personas que vienen en camino, Sí, Padre Señor. mío, Señor, por las personas que no están en la ciudad, Padre mío, que estén atentos, Padre Santo, a la transmisión, Padre Santo. Te pedimos, mi Dios, que a través de las redes sociales tu Espíritu Santo se pueda mover, Padre mío, y puedan entender y asimilar la palabra Sí, que Señor. tienes preparada para nosotros, mi Dios. Te pedimos que guardes, mi Dios, nuestros corazones, Padre Santo, y nos prepares, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Te damos las gracias, mi Dios. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia entonces en Hechos capítulo 22, y los versos del 23 al 30 van a ser muy esenciales para nuestra clase de hoy. Y esto tiene que ver con dos aspectos fundamentalmente. Pablo hará una defensa en el contexto de su entorno judío, pero también hay una claridad de evidencias en relación con la defensa que tendrá que hacer civilmente o legítimamente. Pablo era un hombre que se movía en dos mundos a la vez, un hombre con un alto grado de capacidad de conocimiento y con dos nacionalidades que le permitían desenvolverse en cualquier ámbito. Recordemos que era judío y a la vez romano de nacimiento, de tal manera que fue el instrumento elegido por Dios para colocar el evangelio en todas las culturas y principalmente en la grecorromana, donde Pablo nació, donde Pablo conocía y se podía desenvolver con toda libertad. Recordemos su antecedente de preparación con Gamaliel para ser un rabino, le había equipado con un alto grado de entendimiento de la ley, de la Torá, como dicen los judíos, y la perspectiva de ser un fariseo ahora se colocaba frente a él con la claridad, porque el encuentro del Señor en Damasco le permitió abrir su capacidad, su entendimiento, y ya lo intelectual vino a ser lo secundario para aclararle al pueblo a qué se referían las promesas, cuál era la razón del cumplimiento del tiempo en la vida de la nación judía. Así que permíteme entonces leer los versos 23 y vamos a estar leyendo un poquito al respecto. Verso 23. Recuerda que estaba Pablo frente a una multitud, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Esto es importante. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión, es muy distinto al comandante Claudio Lisias, ¿eh? El centurión era el que estaba al mando de 100 soldados. Le dice, ¿te es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado?
Y cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Pablo entonces ahora enfrenta un aspecto que probablemente pareciera simplemente una declaración del doctor Lucas para mostrarnos un breve episodio. Pero vamos a darnos cuenta que esto debería tener una trascendencia no solo para Pablo, sino para todos los creyentes y la iglesia en un futuro. Porque Pablo no está accionando únicamente por impulso. Pablo era un hombre agudo y con una gran visión de mirar hacia el futuro, de no concentrarse en el aspecto meramente en el presente. Pablo sabía que se estaba escribiendo la historia y el ejemplo de lo que haría o dejara de hacer se convertiría en una realidad histórica, espiritual para todo creyente en el mundo entero. Así que el tema que tenemos hoy de la defensa de Pablo habla que la proclamación del Evangelio siempre va a conllevar un precio a pagar. Esto es algo que nosotros necesitamos recordar que Jesús mismo ya lo había establecido. Así que ser un genuino creyente, tarde o temprano, habrá evidencias de que nuestra fe incomoda, no es compatible con algunos, lo van a rechazar, pero es donde caminar en la verdad deberá ser lo que nos dé sentido de vida. Bien, Jesús les había anticipado a los suyos que habría un precio a pagar por seguirle. Esto lo aprendieron los primeros discípulos y sucesivamente vinieron a entenderlo. ¿Qué sucede entonces? Para Pablo no era una sorpresa. Pablo estaba acostumbrándose a entrar en este tipo de condiciones. Donde Pablo entraba solo podían suceder dos condicionantes. O había un avivamiento, una preparación, una predicación del Evangelio, o se levantaría una enorme oposición en contra y una persecución terrible. Así que solo dos cosas podrían acontecer donde Pablo andaba. De tal manera que ahora Pablo, al encontrarse frente a esa multitud, tenemos que recordarnos a nosotros que hay un precio a pagar. Pablo estaba ya perfectamente entendido. Él no tenía ningún problema al respecto. Él lo había aceptado desde un principio, porque era un hombre de profundas convicciones. Un hombre que no se movía por sentimientos, que no dependía de las circunstancias. Por eso él decía, yo sé a quién he creído. Y sé que es poderoso para guardar mi depósito, decía Pablo al respecto. Así que por lo tanto, nosotros tenemos que darnos cuenta que en el ámbito que Jesús habló, hay una hostilidad tanto en lo familiar, a veces en el ámbito donde nos desenvolvemos, laboral, estudiantil, vecinalmente, donde tú y yo nos desenvolvemos. Pero también habrá, como en el pasado en la historia registra, persecución, hostilidad, encarcelamiento como muerte. Jesús ya lo había declarado en varias ocasiones. Nada más permíteme reiterarte dos textos. Mateo 19, 27 y 29. Y otro que tenga, Mateo 24, 9, por favor. ¿Por qué es este punto? Porque pareciera que en pleno siglo en el cual tú y yo vivimos, no debería haber este tipo de condicionantes, pero se han venido incrementando porque ese es un principio establecido. La luz siempre va a brillar donde hay oscuridad, y la oscuridad siempre tratará de opacar, apagar la luz que se enciende. ¿Sí? Comentarios, por favor, antes de leer, si hay algo. Gracias. Bendiciones. 19, 27 al 29 de Mateo, por favor. Si alguien lo lee. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria,
Vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pedro está frente al Señor diciendo, nosotros fuimos empresarios pesqueros, que era realmente la labor de ellos, de los 4 hermanos, no 19, de 4 hermanos, ¿verdad? Que era Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Estos 4 eran directamente pescadores y tenían su negocio. Y cuando el Señor los llama, aparentemente Jesús ya previamente había tenido una entrevista con ellos. Y cuando viene y les vuelve a llamar es cuando ellos deciden dejarlo todo para continuar. Y esto ahora colocando a Pedro, que sin lugar a dudas estaba casado, él en un instante se preguntó, ¿y ahora qué, Señor? ¿Qué va a suceder con nosotros? Y eso es lo que Jesús le responde, este es el costo del discipulado. Hay algo muy importante, seguir al Señor nunca será por lo que podemos obtener de Él, aunque Él tiene el cielo y la tierra, todo es de Él. Pero el propósito principal del Señor es que cuando le amamos, le conocemos, y Él ha perdonado nuestras faltas y vive en nosotros, lo único que puede haber en nosotros es gratitud y una reciprocidad de continuar adelante, ¿sí? Vamos a ver 24:9, por favor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Wow. El Señor está yendo más adelante diciéndoles que no esperen un aplauso público. En ocasiones habrá en ciertos lugares geográficos, en cultura o en tiempo, que podrán suscitarse eventos que trasciendan la razón, que superen la realidad y sean trasladados a cárcel, sean azotados como muchos mártires. Eso no lo podemos negar. Hoy en Afganistán están sufriendo mucho los creyentes y hay quema de iglesias donde creyentes están dentro. Qué tremendo. Y es que esto es algo que nos debe conmover, pero también darnos cuenta que siempre va a continuar esta misma condición. Yo estaba recordando la vida de Policarpo, aquel hombre que fue obispo de Éfeso, creo. Cuando fue llevado preso por la predicación del evangelio, el emperador le dijo, si desistes de predicar, de enseñar ese camino, te perdono la vida. Y Policarpo dijo, tengo 86 años de edad. Y durante todos esos años el Señor ha sido fiel conmigo. ¿Crees que lo podré negar el día de hoy? Y fue quemado, fue llevado a la hoguera. Qué tremendo. O sea, esto es algo que estamos hablando de pagar el precio. Bien, estamos leyendo lo que Pablo está viviendo. ¿Qué sucedió? Cuando Pablo está hablando al respecto ante esa multitud y resulta que se levanta una actitud de amenaza cuando empiezan a levantar la ropa, tirar polvo, gritando. El tribuno está a la expectativa, ¿qué va a suceder? Lucas no menciona ninguna condición más allá, pero de acuerdo a lo que el pueblo judío hacía, solo podían suceder 2 cosas al respecto. La primera, pudiéramos irnos a, lo puse aquí, al capítulo 14 de aquí de Hechos, y otro por favor, al capítulo 7, versos 57 y 58. El 14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. ¿Esto qué pudiera representar?
que había dentro de ellos un horror por escuchar una blasfemia. Esto para el pueblo judío representaba la peor ofensa. La blasfemia era en relación con quién es Dios y cuáles fueron sus acciones. De esta manera, solo Lucas muestra brevemente este contexto. No adjudica un punto más, pero tenemos que entenderlo, que el propósito de Lucas no es darnos una detallada narrativa de las circunstancias. Su propósito va más allá para enseñarnos verdades más profundas de lo que tenemos que hacer. Así que, ¿qué estaba sucediendo? Un posible asesinato. La otra lectura, por favor, que tenemos aquí. 7, 57, 58, por favor. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Wow. Esta era la otra condicionante que pudiera ocurrir, porque en el pasado ya se había establecido un parámetro. Cuando Esteban se prepara, comparte, sucedió lo mismo para decirle crucifícalo, elimínenlo, retíralo, es un blasfemo. ¿Y quién había sido el orquestador de ese momento? Saulo de Tarso. Hoy Saulo estaba del otro lado, enfrentando las mismas condicionantes. Y lo único que pudiera suceder es que la multitud apedreara a Pablo. Pero es donde entra el tribuno Claudio Lisias para mantener el orden. Recuerden, la ley judía permitía el apedreamiento como resultado de una blasfemia, pero no estaban dentro del templo, ni ahí estaban bajo la ley judía. Estaban los romanos. Claudio Lisias. ¿Por qué decimos Claudio Lisias? Porque más adelante vas a encontrar en el capítulo 23, verso 25 y 26, el nombre de él. Vamos a leerlo, es muy importante, porque me agrada cómo Lucas nos va dando paso a paso una narrativa completa, que esto históricamente es corroborable, porque no es simplemente una declaración de una parte, es en un contexto general histórico que puede ser confirmado en cualquier tiempo. Capítulo 23, versos 25 y 26. Y escribió una carta en estos términos. Y escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud a este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar. Lo libré yo acudiendo por la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Hasta ahí, gracias. Por eso es que necesitamos tener ese nombre, Claudio Lisias. Él escribe una carta a Félix, el gobernador, para manifestarle algo que vamos a estar viendo. Por ejemplo, Pablo, desde el día en que fue salvo, permaneció 20 años como embajador del Señor en libertad. Fíjate, 20 años estuvo predicando bajo ese contexto de ir, de moverse, sin ser detenido, apresado con este propósito. Pero a partir de este momento, Pablo pasaría el resto de sus días como un embajador en cadenas. Y él lo dice en Efesios 6:20, él pasaría el resto de sus días ya no como un embajador libre. Las cadenas, las prisiones no limitaron a Pablo. Antes, la prisión se convirtió en el ámbito, en la atmósfera más propicia, que es donde escribe la gran mayoría de las epístolas, las escribe en la cárcel Pablo. ¿Cómo Pablo pudo aprender a tener paz, a vivir en medio de la adversidad y seguir disfrutando y predicando el evangelio y seguir diciendo que él estaba lleno de gozo y de alegría? Efesios 6:20, por favor. Por lo cual soy embajador en cadenas,
que con denuedo hablé de él como debo hablar. ¡Wow! ¿Cómo Pablo puede describirlo de una manera tan natural? Si ustedes se fijan y leemos o leyéramos todo ese capítulo, no encontramos ninguna traza de dolor, de queja. Pablo lo escribe como el resultado de su vida, porque él sabía a lo que se iba a enfrentar, recordemos, desde el día que se convirtió. Y ahora Pablo, en medio de esta circunstancia, va a ser azotado. Cuando llegue el momento, la pregunta es, ¿por qué Pablo no utilizó su derecho romano para evitar ser detenido? ¿Por qué no lo hizo? Él tenía la habilidad para presentarse y decir, tú no me puedes tocar, no me puedes apresar, no me puedes encadenar, no me puedes juzgar, no me puedes hacer nada, mientras no se compruebe lo contrario. Pero ¿por qué no lo hizo? Es la pregunta. Pablo, recuerden, Pablo miraba más allá. Pablo no enfrentaba el momento. Pablo sabía que las repercusiones de su conducta pudiesen alterar el propósito que Dios tenía para él. ¿Qué hizo Pablo? Se abstuvo en primera instancia de acudir a su derecho romano o legal, porque sería considerado como una cobardía aludir primero a la ley antes que pagar el precio de estar frente a los judíos. Me impacta eso a mí de Pablo. Me impacta. Porque Pablo estaba dispuesto a pagar el precio, no importara cuál fuera el medio para llegar a Jerusalén y predicar el evangelio. Pablo tenía un valor indomable, un valor que iba más allá, porque conocía al Dios de las circunstancias. Él sabía que no podía morir hasta cumplir el propósito de llegar a Roma. Pero eso no lo libraría de azotes, no lo libraría de conflictos, no lo libraría de lágrimas, porque Pablo mismo lo declara al respecto. ¿Y qué sucede? Dice aquí en el verso que estábamos leyendo, verso 26, cuando el centurión oyó que era ciudadano romano, fue y dio aviso al tribuno, es decir, a Claudio Lisias. ¿Qué vas a hacer porque este hombre es ciudadano romano? Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? La respuesta, sí. Yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Pero Pablo le dijo, pero yo lo soy de nacimiento. La Biblia no nos menciona cómo, dónde y de qué manera eran los padres de Pablo o cómo adquirieron su nacionalidad. Hay una especulación que, siendo judíos, pudo haber servido o realizado un enorme favor al emperador y de esta manera le fue concedido la ciudadanía romana. Claudio Lisias declara que en los tiempos de Claudio, del emperador Claudio, que él estuvo en los años 46, ahorita lo coloco aquí para tenerlo correctamente, del 41 al 54 después de Cristo, su esposa tenía una gran inclinación por la riqueza. Y en ese tiempo, Claudio decide incrementar las arcas de Roma como resultado de hacer efectiva la nacionalidad romana vía comprarse. O sea, la corrupción siempre ha estado presente en todo lugar y es raro en ese sentido que Claudio fomentara este tipo de condicionantes. Así que Pablo dice, yo tengo esa nacionalidad, yo no tengo ningún conflicto al respecto. Pero venía el punto importante, ¿cómo conocer los cargos que estaban en contra de Pablo? Recordemos, Pablo ahora es liberado momentáneamente de azotes. Déjenme decirles,
el flagellum o el flagelo al cual Pablo iba a ser expuesto, no había sido expuesto anteriormente el flagellum, había sido azotado, había sido golpeado con varas, pero no el flagellum. El flagellum era lo que le pasó al Señor Jesucristo. Eran correas de piel y al final tenían insertados o huesos duros o pedazos de metal. Así que cuando el verdugo lanzaba para golpear, no solo generaba un golpe, sino reventaba y extraía la piel. O sea, descarnaba. Y esto a muchos los dejó paralíticos, incluso algunos murieron bajo ese contexto. Juan 19:1, vamos a ver lo que hicieron los romanos a este contexto. Cómo Dios libró a Pablo de un momento de esta magnitud, de esta naturaleza. Aunque él dice más adelante, 5 veces he sido azotado, naufragios, golpes, varas. Juan 19:1, por favor. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Wow. Ese era el flagellum de los romanos. La historia registra que cuando el verdugo iba a infringir ese castigo, su cara no manifestaba ni angustia, ni enojo, nada, era frío. Qué terrible. Y cuando lanzaba el golpe, no había una acción como de descargar una ira, de una venganza, no, era su trabajo. Y no le importaba si traía pedazos de carne. En otras palabras, la espalda de las personas, porque eran colocados de una manera así. Les eran retiradas las ropas hasta la cintura, atados ya sea por cuerda o cadena, y de esta manera la espalda, el torso estaba completamente libre para golpear. Llegaba y jalaba. Y la historia muestra que estos hombres fuera como si estaban sirviendo café. Nada los movía al respecto. Digo, wow, qué tremendo. Bien, así que entonces llegamos, verso 30. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes, a todo el concilio, y sacando a Pablo, les presentó a ellos. Entonces Pablo, fíjate bien, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? Pablo, como buen fariseo, conocía perfectamente ante quién estaba de pie. Pablo se dirigió a ellos porque algunos, sin lugar a dudas, tuvieron parte en que él fuese enviado a Damasco. Él había declarado que le habían sido dado cartas de los ancianos. Así que el Sanedrín, como era este comité de 70 personas, como hemos visto anteriormente, compuesto de fracciones, escribas, fariseos y saduceos, juntamente con el sumo sacerdote. Así que Pablo se presenta y, familiarizado con ese ambiente, se percata que está frente a las autoridades más elevadas. Tanto la ley judía como la ley romana, que es de donde emana el derecho romano hasta el día de hoy, son quienes apuntalaban la verdad de la inocencia, es decir, que toda persona es inocente hasta
comprobarse lo contrario. Tanto la ley judía como la ley romana tenían estas dos condicionantes. No podían acusar a alguien hasta comprobarse que verdaderamente había realizado esa condición. Mientras, delante de los ojos de la ley estaba en esa condicionante, pero este mismo grupo ya tenía un antecedente terrible. Ya habían juzgado a Pedro anteriormente, ya habían juzgado a los 12, ya habían juzgado también a Esteban. Vamos a verlo. Capítulo 4, 5, otro 5, 21 y otro, por favor, 6, 12. Y por si fuera poco, este mismo Sanedrín también estuvo en el juicio con el Señor Jesucristo. Así que no eran unos angelitos. Ellos ya debían las muertes de Juan el Bautista, la muerte del Señor Jesús y la muerte de Esteban. Y estaban por llegar a la cuarta, que era Pablo. Acompáñame, capítulo 4, 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. 5:21, por favor. Y otros 6:12. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. O sea, no solamente al principio fueron dos, Pedro y Juan, ahora estaban todos los discípulos ahí. Y este concilio lo que deseaba era concluir con la popularidad de un grupo para ellos subversivo, amenazante, porque la popularidad estaba superando lo que el mismo Sanedrín estaba fomentando, que era la ley. ¿Sí? Por favor, el otro, 6:12. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Estos no eran unos angelitos, no eran unas personas de fiar. De hecho, Ananías, el sumo sacerdote, era uno de los peores hombres en la historia de Israel. Este hombre era corrupto, asesinaba personas solo porque era parte de su propia esencia. Este hombre tenía un alto grado de conflictos como resultado de cualquiera que fuese en contra de él se convertía en su adversario. Ananías era un hombre pro Roma al principio. Era parte de los saduceos, que era el segmento de los judíos que trataban de buscar una solidaridad para ser compatibles con el gobierno romano. Eran los menos duros en preservar la ley, y ellos estaban siempre viendo espacios porque había un intercambio de favores. De tal manera que los saduceos fueron el brazo que los romanos decidieron usar dentro del mismo pueblo judío para ir penetrando y cambiando todas y cada una de las condiciones que tenían socialmente. Por eso este hombre, Ananías, fue asesinado por su propio pueblo. Aquí lo coloqué, no sé si en tus hojas ahí lo vas a tener. Pero este hombre fue asesinado como resultado de su actitud en el año 66 después de Cristo, es decir, 9 años después del encuentro con Pablo en este juicio. Qué tremendo. 9 años después, Ananías sería asesinado por una guerrilla. Habíamos estado hablando en la clase anterior de los movimientos internos pro libertad, de no someterse más al gobierno romano, y esta actividad que hablábamos de los hombres de la daga, ¿recuerdan? Sicarios.
Era un grupo subversivo y eran contratados precisamente para tratar de contrarrestar el impacto de Roma. Y los saduceos eran su mayor o sus mayores aliados para seguir continuando al respecto. Así que Ananías en el año 66 es asesinado por su propio pueblo, es decir, por esta guerrilla a causa de estar muy pegado a Roma. ¿Comentarios? Wow. Cómo la historia nos coloca también de esta manera, ¿va? Bien, ¿qué hizo Pablo? En el verso 3. Pablo fue golpeado y eso nos recuerda un hecho también, Juan 18:22. Estas dos leyes, judía como romana, mantenían la presunción de la inocencia de toda persona. Fíjense, las dos. Pero ahora el sumo sacerdote realiza una acción que colocó a prueba a Pablo y de ahí surge la siguiente declaración. Primero vamos a ver Juan 18:22, por favor. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Wow. ¿Y qué dice Pablo aquí en el verso 4? Pablo, verso 5, dijo: no sabía que era el sumo sacerdote, pues está escrito: no maldecirás al príncipe de tu pueblo. ¿Qué estaba diciendo? Pablo era un hombre que conocía perfectamente la ley y estaba sometido desde el momento en el cual los anuncia, le dice: varones, hermanos, pero ahora tiene que colocar la verdad como el mismo Señor Jesús en 18:22. ¿Qué sucede? En el libro de Ezequiel hay una palabra que posteriormente se convertiría en una profecía acerca de Ananías, hablando de pared blanqueada. Ezequiel 13, 10 al 16, Mateo 23, 27 y 28, por favor. Está un poco la de Ezequiel, está un poquito largo, pero habla acerca de lo que está mencionando. Podemos leerlo en cualquier orden, Mateo 23, 27, 28, si lo tenemos. Sí. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo: paz. Perdón. El Señor está haciendo un reclamo a través del profeta Ezequiel a su pueblo. Adelante. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo: paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros le recubrían con lodo suelto. Vi a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán: ¿dónde está la embarradura con que recubriste? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubriste con lodo suelto, y echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Para nosotros no tiene tanta como amplitud, pero en el contexto donde ellos se desenvolvían era la realidad inminente de lo que sucedería. Recordemos, en el año 70 cambió diametralmente la condición de Israel. Tito Vespasiano, al invadir Jerusalén, cambió el curso de la historia. Previamente el Señor Jesús lo había declarado. Para nosotros un poco largo, pero para ellos como pueblo judío representaba una afirmación que lo que Pablo estaba compartiendo era la expresa voluntad del Señor para ellos, ¿sí? Mateo 23, 27, 28, por favor.
Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿O a qué se referiría el Señor? ¿Alguien tiene un comentario? ¿Qué era lo que Jesús les estaba diciendo realmente en su cara? Estaba hablando de apariencias, estaba hablando de dos condiciones, internas como externas. ¿Qué es? ¿Qué creen que estaba el Señor Jesús ahondando más en eso? ¿Cuál era la declaración del Señor Jesús? Adelante, un buen comentario. Recuerden, no es examen, eso por sí, adelante. Bueno, lo que sí hay que contextualizar en un momento dado era de que los saduceos decían ciertas cosas, los fariseos decían ciertas cosas, y ya existía también un problema religioso en ese momento. O sea, de igual manera los sicarios, igualmente los celotes, no me acuerdo cómo se llamaban. Sí, o sea, ya sabían perfectamente que no se estaba cumpliendo la ley como debería de haberse hecho, y que los líderes religiosos en ese momento ya se habían entregado completamente a Roma, ¿sí? Y no estaban llevando las cosas como se deberían de llevar, y por eso había tanta gente por fuera con un descontento. También estoy viendo ahí que en el caso de Pablo no hay delito, porque pero no se enfrenta al judío, ¿verdad? O sea, y tampoco se enfrenta al romano. O sea, el romano dice: no puedes golpearme porque no he cometido ningún delito, no porque soy ciudadano romano, ¿sí? Y aparte de eso, con el judío le dice con la ley, o sea, y con la ley pues no lo pueden golpear porque no está infringiendo la ley en un momento dado. Lo que le molestaba al judío era su egoísmo, su soberbia y su orgullo de que ese mensaje se estaba yendo con los gentiles, porque creo que al principio dice, ¿no? O sea, es que me mandaron este mensaje para los gentiles, y ahí brincaron los judíos. O sea, claro, eso fue lo que más les molestaba. Claro, recuerden, el Señor Jesús está hablándole a hombres que aparentemente deberían tener en sus manos la dirección, la conducción, la enseñanza, la práctica de la verdad, es decir, la ley, pero habían aprovechado la posición para representar aparentemente un interés religioso, pero verdaderamente por dentro estaban llenos de corrupción. Eran personas, como dijeran hoy, de doble moral, con una gran indiferencia por las personas, porque su único Dios era su vientre, es decir, sus propios intereses. Sí. Nada más para terminar, si le dices al judío, si la ley no la puedes, te muestra el pecado, o sea, te demuestra que tú eres pecador, porque sin la ley no sabes que eres pecador. Con la ley sabes que te muestra el pecado. Entonces es lo que le molestaba al judío en un momento dado, la impotencia de poder encontrar la salvación. ¿Cuál era el punto de que Pablo se presentara ante el Sanedrín? La primera, recordemos que Pablo había declarado que los gentiles y judíos delante de Dios tenían el mismo nivel, y al ser de igualdad, para ellos representaba una blasfemia. Ahora Pablo va a darle un giro y está cambiando la acusación. ¿Por qué? Porque no había delito que perseguir. Pablo ahora va a cambiar, o tratará de ir cambiando la forma de pensar del Sanedrín y de los acusadores, para llevarlos al punto en que no es la ausencia de la ley. Pablo va a presentar el gran problema que realmente estaba detrás de todo esto: la resurrección de los muertos. Y ahí es donde vamos. Pero antes, la ley. La ley es algo que necesitamos nosotros ser obedientes a la ley.
Pablo en el libro de Romanos capítulo 13 dice, sométanse a toda potestad, a toda autoridad, porque las autoridades son colocadas por Dios. Es decir, Dios permite que las autoridades estén ahí como resultado de su gobierno. Y aunque hay autoridades que no deberían estar ahí, porque es la verdad, no obstante, este es lo que Dios instituyó, porque de otra manera no habría el orden. Básicamente la ley tiene dos aspectos para nosotros. Vamos a ver 1 Timoteo 2, 1 y 2, por favor. Pablo no apela a derechos humanos. Pablo está consciente que el precio por predicar el evangelio tiene un costo, pero él está dispuesto a ir más allá de lo que se pudiera pensar, porque Pablo sabe que como embajador en cadenas necesita llegar a las más altas esferas para poderles predicar el mensaje del evangelio. ¿Sí? 1 Timoteo 2, 1 y 2, por favor. De todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Primer punto. Vuélvelo a decir, por favor. ¿Para que vivamos? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pablo está diciendo que básicamente la labor fundamental de nuestro gobierno no es ser comerciante, no es ser dueño de nada, es impartir la justicia y el equilibrio económico, judicial, social se tendrá que dar. No vamos a entrar en clase de política, ¿no? Pero este es un punto muy importante, porque a veces nosotros queremos esperar más de nuestro gobierno y nunca va a poderlo lograr. Nosotros debemos entender que la labor fundamental de todo gobierno es propiciar las condiciones para una vida segura, con libertades y con oportunidades de desarrollo. Y para eso es la justicia. Tenemos que entender ese contexto. No es clase de política. Bien, aquí es donde me gusta, donde vamos a entrar, que está muy grato. Pablo era un respetuoso de la ley. Pero fíjense bien, Pablo observa quiénes componen esos 70. Pablo está observando el trasfondo de cada uno de esos grupos que hay ahí, porque mínimo hay 3 grupos ahí, más el sacerdote. Vamos a leerlo. Verso 6. Pablo notando, fíjate bien, notando, dándose cuenta que una parte era ¿qué? Saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Pablo está dándole un giro, recuerden, a las acusaciones primarias de la circuncisión, de negar la ley, de introducir a gentiles al templo. Pablo ahora está cambiando radicalmente el punto de la acusación. Hijo de fariseo, ¿qué? Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Qué estaba sucediendo? Pablo había advertido que en este segmento había 3 tipos de pensamiento. Eso que nosotros vamos a ver un poquito más tarde es un aspecto doctrinal, y eso es prioritario. Verso 7. Cuando dijo esto, se produjo un conflicto entre ¿quiénes? Fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Pablo cambia el punto y establece un hecho? Para nosotros pudiera ser simplemente un aspecto de la ley, pero hay algo que es más profundo. Los aspectos doctrinales dentro de la palabra deben ser prioritarios, deben ser fundamentales, son inamovibles y no son susceptibles de percepciones propias.
La doctrina es lo que se enseña, lo que emana de la palabra, lo que Dios desea que continuemos aprendiendo, perseverando y practicando y a la vez enseñando a otros. La doctrina es la revelación de Dios de cada tema que Él coloca. Puede haber diversidad de posturas, pero la doctrina esa no debe ser alterada por nada ni por nadie, aunque toda persona tiene su postura. Hay temas que probablemente no son susceptibles de tanto conflicto. Por ejemplo, si decimos de la Trinidad, es inamovible, es un punto doctrinal firme. Si decimos el nacimiento virginio de Jesús, es inalterable, es prioritario. Si dijéramos que el Espíritu Santo no es una persona, tenemos un problema, porque sí es una persona. Pero cuando tenemos asuntos de la vida diaria, por decir algo, que la mujer no use pantalones, eso no es doctrinal. Esa es una postura humana. ¿Estamos de acuerdo? Esos son aspectos humanos, no tienen nada que ver con lo doctrinal. Una persona no se va a salvar porque use o deje de usar pantalones. Ese no es el conflicto. Pero el punto doctrinal es muy importante. ¿Por qué? Porque eso cambia lo que Dios dice a lo que yo opino. Lo que Dios declara a lo que yo pienso. Esto es restarle la inmutabilidad a Dios para colocar mi postura. Qué tremendo. Así que vamos a ver lo que dice aquí. Verso 8. ¿Por qué se produjo la disensión? Verso 8. Los saduceos, ¿qué creían? Que no había resurrección. Y vamos a verlo. Mateo 22, 23 al 33. Está largo, lo vamos a ver en segmentos. ¿Qué creían? Tres cosas principalmente. No hay resurrección, no existen los ángeles, como no, aquí está. Aquí está ángel. No existe ángel, ¿y qué? Y no hay espíritus. Pero los fariseos afirman lo contrario. Pablo está entonces colocando la postura que su acusación, recuerden, Claudio Lisias está tratando de encontrar una razón fundamental legal para acusar y detener a Pablo. ¿Recuerdan dónde estamos parados? Pablo era hábil, muy agudo. Claudio Lisias está diciendo, me salvé de golpear a un ciudadano romano. ¿Y sabes qué? ¿Sabes cuál es el castigo de golpear a un ciudadano romano sin causa? La muerte. Pablo se abstiene de hacer una acusación contra Claudio Lisias. Pero ahora él está perplejo porque no conoce la ley, no hay un punto legal para detenerlo. Lo tiene ahí resguardado por la amenaza que representaba esta multitud. ¿Sí? Vamos a ver Mateo entonces, Mateo 22, versos 23 al 33. Voy a darle lectura. En aquel día, es decir, cuando Jesús está hablando, compartiendo, vinieron los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y se levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. Esto recuerden lo que la ley permitía. De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Ellos estaban tratando de hacer una pregunta retórica, porque su mente no les daba para más. Su postura no era acorde a la palabra real. Ellos tenían una posición en relación con la resurrección.
Recordemos eso, es muy importante. ¿Jesús los dejó sin corrección? No, Jesús tenía que colocar la verdad porque es el fundamento de la eternidad. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Así que el aspecto doctrinal era demasiado importante. Voy a leerlo. Respondió Jesús y les dijo, los dos errores más comunes donde la gran mayoría se pierden. Se equivocan, erran ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección, Jesús está afirmando la resurrección, ni se casarán, ni se darán en casamiento. Serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que fue dicho por Dios? En otras palabras, Jesús está citando una vez más, como le dijo al enemigo, toda la palabra para establecer que no debería ser el punto doctrinal una posición personal, sino debe ser la verdad declarada de Dios la que debe fundamentar nuestra vida. Lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y al oír esto la gente se admiraba de su doctrina. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Los saduceos, al mantener una postura de una doctrina de no creer la veracidad de la palabra, no implicaba que Pablo no la conociera, la practicara y la predicara. Pablo lo que hizo fue colocar la espada con doble filo y al colocarla hizo que la asamblea se dividiera porque unos creían uno y otros creían otra cosa. Pero el punto fundamental es el que nos interesa, es que Pablo conocía las Escrituras y son las que dan testimonio del Señor. Esas son las que deben prevalecer. Hay puntos donde tú y yo podemos diferenciar, o algunos pueden diferenciar, por eso tenemos diversidad de denominaciones en la vida cristiana. Algunos se restringen, otros abusan, otros están en medio, pero el punto real es lo que Dios revela y enseña, eso es lo que no debemos nosotros cambiar, alterar, ni perder de vista. Por eso Pablo le dijo a Timoteo dos cosas: cuídate de ti mismo y de la doctrina. Qué tremendo. Fíjate, si no fuera importante la doctrina, encontramos una gran cantidad de textos hablando de la doctrina. Porque los que enseñan otra cosa, dice Pablo, no se conforman a la sana doctrina. Por eso es importante lo que tú y yo estamos estudiando. Los principios inamovibles de la verdad. Como la clase de hoy que Ramoncita estaba enseñando. Las personas no se van al cielo por ser buenas. No se van al cielo porque pueden hacer o adquirir, contribuir. Las personas se van a ir al cielo porque reconocen que son pecadores y reconocen que Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Eso es algo que está ahí. ¿Sí? ¿Comentarios? Este es el punto focal de la clase de hoy. Sí. Adelante, Grimaldo. No entiendo entonces por qué, si los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no, ¿por qué estaban juntos juzgando a Pablo? Esa es muy buena aportación. Porque si yo soy del PRI y el otro es de López Obrador y estamos ante una persona que cometió algo, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con el López Es buena, Obrador? muy buena pregunta. Para nosotros parece no tener sentido, pero para la esencia judía era la representación de todo el cuerpo de la nación. Y esa diversidad de posturas para ellos pareciera enriquecerlos, pero en realidad los estaba colocando bajo un contexto de ir perdiendo la veracidad de la palabra. Los saduceos
habían estado paso a paso coqueteando con Roma. Y esto estaba disminuyendo su fervor, su fuego, su pasión. Por eso es que los fariseos trataron de mantener el celo de la ley para que no fuese ni contaminada ni olvidada, y esto los hacía tener un peso en medio de las decisiones que el sumo sacerdote, él era saduceo, Ananías era saduceo, era el conflicto. Así que la contraparte eran los fariseos, y al igual que los escribas, quienes enseñaban la ley precisamente para instruir a las personas en tiempos de crisis ideológica o de crisis espiritual. Y es buena la pregunta que hiciste, porque ese consejo, ese consenso ya Moisés lo había declarado desde tiempos antiguos, cómo se debería establecer. Y eran 70, incluyendo el sumo sacerdote. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Comentarios. Recuerden, esta es una clase doctrinal, y aquí es donde sí necesitamos colocar. Por ejemplo, Jesús dijo que en el cielo nos vamos a casar. No, ya no. Bueno, son detalles que yo puedo pensar que sí, pero Jesús establece que no va a ser de esa manera. ¿Por qué? Y coloca el punto, el énfasis en que seremos como los ángeles. Es decir, no hay necesidades fisiológicas, naturales, humanas. El matrimonio es cuestión terrenal, físico. Pero en el cielo no vamos a estar mi esposa y yo eternamente amando. Pues no, o sea, es romántico, pero no. Nos vamos a conocer, nos vamos a ver, eso es obvio, nos vamos a reconocer. ¿Sí? Yo creo que deja mucho que pensar y es muy difícil aún a ti explicar que nos vamos a conocer. Porque si yo conozco a mi esposa, yo le voy a decir, allá abajo tú eres mi esposa y aquí qué eres. Entonces mejor no digamos que nos vamos a conocer. Somos como los ángeles. Puro vas a saber quién fue. Puro espíritu. Es que, bueno, yo me imagino que, bueno, sí, es gradual, ¿no? O sea, porque el castigo por el pecado es muerte. Sí. Sí, entonces para morir tenemos que sentir e ir muriendo poco a poco. Ajá. En ese sentir nosotros tenemos apegos, deseos, sí, gustos, necesidades, ¿sí? Entonces, si esas necesidades, esos apegos, esos gustos, esos deseos, esas inclinaciones son las que causan la muerte. Pues, me acuerdo de Pablo, ¿no? De que pues, el pobre de mí, mi mente piensa una cosa y mi cuerpo hace otra, porque el cuerpo va a una ley y la mente a otra, ¿no? Ajá. Entonces, al caer la muerte, vamos a dejar de sentir deseos, vamos a dejar de sentir apegos, vamos a dejar de tener necesidades, ¿sí? Y entonces vamos a tener una vida plena sin necesidades. Sí. O sea, nosotros ahorita sentimos necesidades porque vamos a morir, o sea, tenemos presente esa parte, tenemos que alimentarnos, tenemos que dormir, tenemos muchas series de necesidades. Entonces, al quitar esas y no tener esas necesidades, pues vives de una manera en la cual probablemente sí reconozcamos a las demás personas, pero no vamos a sentir ese furor que ahorita nos hace en un momento dado extrañar o algo así. Eso es algo que vamos a vivir. Y así hay muchos aspectos que podemos colocar, pero recuerden, son condiciones que yo puedo pensar. Recuerden cuál era el punto doctrinal. Yo puedo decir, no, allá nos vamos a casar y allá vamos a tener hijos. Dices, ¿cómo? Jesús declaró que no va a existir una relación similar allá. Eso es algo que debemos colocarnos. Que hay muchas interrogantes, por supuesto que las hay, pero el hecho básico es que yo no voy a tener una esposa en el cielo.
Los musulmanes creen que van a tener 36 esposas. Bueno, ese es lo que promete para hacerse mártires. Esos son 36 vírgenes qué increíble, ¿no? A ellos les prometen 36 vírgenes y todo el vino que se puedan ingerir, cuando aquí no les permiten hacer eso. No me salen las cuentas, pero 36. Yo considero que debemos más bien analizar lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo? Seréis como los ángeles. Vámonos a ver cómo son los ángeles. Son espíritus. Entonces vamos a ser espíritus, pero con una conciencia clara de lo que el Señor nos está dando. Y aún en otra parte dice que juzgaremos aún a los ángeles. Entonces, de ahí está el meollo de todo. Si seremos como los ángeles, vámonos abocando cómo son los Aunque ángeles. tendremos nosotros, a diferencia de No, los ángeles, perdón, cuerpos hermano. glorificados, Perdón. cuerpos Pero es que glorificados, cuerpos glorificados porque seremos como Él. Sí. Nosotros tendremos en la resurrección, en el rapto, nuestro espíritu y nuestro cuerpo van a unirse para ser ahora completos, es lo que está diciendo. No, Un buen dice día. que seremos, perdón, como los ángeles que no se casan, pero dice en la palabra de Dios que seremos como Cristo. Acuérdate que Él comió, o sea, está hablando en cuanto a una relación, no en cuanto a la forma o vestidura, ¿sí me explico? Pero va a estar bueno. Hay que esperar ese día para ver Sí. quién tiene la razón. Cuando lleguemos al cielo. Pues la Escritura lo declara, que tendremos un Ok. cuerpo semejante Bueno, al de Cristo. este es precisamente el punto donde nosotros tenemos que ser más estudiosos, a eso me refiero. Necesitamos colocar más puntos en nuestra vida porque es lo doctrinal lo que prevalece. Pablo mencionó, por ejemplo, en Romanos o en Corintios, acerca de aspectos de la vida natural, de la vida diaria, donde se juzga solo por la percepción, por lo que puede ser correcto o incorrecto. Aquello que si me es lícito comer o no comer, eso es algo de la vida cotidiana, pero aspectos contundentes, doctrinales, sí, es como decir, me voy a salvar porque compré el favor. Pues, ¿cómo? Que la salvación no es por obras, la salvación es el regalo de Dios para nosotros. Y ese regalo ya tuvo un alto precio en la cruz del Calvario. Es hablar de aspectos que son vitales en la vida cotidiana. ¿Sí? Dice Adrián, nos reconoceremos por un tiempo. Sí, los tenemos que reconocer, así es. Ok, por eso era el punto focal que Pablo aprovechó esta condición para dividir. Unos dijeron, si le habló Dios, tuvo una visión, lo creemos, está absuelto de cargos. Y los otros, ¿cómo? No pudieron probar algo. Pero ¿qué está sucediendo? Aquí el punto focal. Pablo cambió la concepción de su acusación para ahora establecer desde este momento en adelante, ustedes van a encontrarlo desde hoy, o más bien, desde este capítulo 23 hasta el final de los Hechos, vamos a encontrar que Pablo cambió la percepción de la acusación ya no por haber infringido, negado la circuncisión, la ley o haber introducido gentiles al templo. A partir de ese momento, Pablo coloca que es por la resurrección de los muertos. Vamos a ver dos textos por ahí, para que lo tengamos. Capítulo 22, 6 al 11. Lo tenemos aquí, ¿verdad? Lo que tenemos aquí. No, capítulo 24, 15, por favor. Capítulo 24, verso 15, igual con el verso 21. Y otro, por favor, el capítulo 28, verso 20. 24:15 dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Verso 21. A no ser que estando entre ellos
prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Esa era ahora lo que Pablo estaba colocando. Fíjense bien cómo, es obvio, el Espíritu Santo en Pablo, cambiando radicalmente el punto, ya ahora se estaba convirtiendo en la confrontación literal entre el Señor y su pueblo por desechar la resurrección de los muertos, que era la prioridad que se tenía desde el principio, cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque nadie muere para el Señor, dice, los muertos viven para Dios. Verso 28 y 20, capítulo 28, 20, por favor. Y con esto concluiremos. 28, 20, por favor. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Esa era la declaración ahora de Pablo. Esa era la razón fundamental, doctrinal, por la que Pablo ahora estaba predicando el mensaje del Evangelio. La resurrección del Señor Jesús probó la vida después de la muerte y probó que tenemos un destino al cual aspirar, el cual podemos disfrutar desde ahora como resultado de aceptar y creer que esa es la realidad que Dios había declarado desde la antigüedad. Por eso, cuando nosotros decimos que alguien durmió, es lo que a veces el mundo dice, murió. Para los creyentes, la Biblia no habla de morir, habla de dormir, porque un buen día seremos despertados, seremos levantados. Qué grato. Esa es la esperanza que tenemos. ¿Sí? ¿Comentarios para irnos? Wow. Bien. Así que, esto nos impulsa a buscar un poco más, a fortalecer nuestras convicciones, nuestros principios, saber qué enseña la Biblia en cada tema, en cada condicionante como doctrina, no como postura, que es muy importante, es diferente. Pero lo que es doctrinal debe ser incambiable. Los saduceos, ¿dónde tenían un conflicto? En negar la verdad que Dios mismo había declarado. Como los esenios o los de Juan el Bautista. Ellos, como anteriormente que habían alcanzado Europa predicando, después de esto ya no hay más. Es decir, cesó su conducta como Apolos. ¿Qué diferencia tenían con los fariseos, los saduceos? Lo que vino a ser el mensaje del Bautista fue llamar precisamente un arrepentimiento nacional como camino previo a la venida del Mesías. Es posterior a la... Es anterior. Yo pensé, o sea, es posterior a Cristo. Es anterior, preparando el camino. Por eso dice que él sería quien preparara el camino al Señor. Voz que clama en el desierto. Porque creo que con Juan el Bautista no lo querían tanto los judíos era porque ya no creían en el templo. Ya predicaban no creer en el templo desde antes, pues. Porque la pauta a la cual vino es a decir que el Mesías, o en el Mesías, se cumpliría todo lo escrito anteriormente. Pero las sectas y las formas muy ortodoxas, rudas o rígidas ortodoxas, no pretendían más. Sí, Ramoncito. Y además era el plan de Dios, ¿no? Que él preparara el camino. Llega Jesús y dice él mismo, es necesario que yo mengue para él ser. Exactamente. Y Juan Bautista, de alguna manera, por eso el Bautista dijo, conviene que yo disminuya y que él crezca, ¿no? Porque él fue el precursor, fue el que abrió la puerta, pero era obvio que tenía que hacerse un lado para que la verdad ahora fuese
colocada. Y los primeros discípulos de Éfeso son del Bautista, ¿no? Algunos de los que predicaron, incluyendo Apolos, y parte de ellos eran de esa doctrina que venía. Hasta que Priscila y Apolos dijeron, Priscila y Aquila, gracias, le dijeron, mira, ven, y empezaron a compartirle la razón por la cual estaba incompleto su mensaje. Él predicaba solo una parte, ya cuando le compartieron, Todavía no. ahora sí había una amplitud y era un hombre poderoso de las Escrituras, pero no tenía la revelación total. Pablo era un hombre poderoso en las Escrituras, pero no tenía la revelación hasta después de Damasco. Y es donde Dios lo empieza a llevar a las alturas. Bien, vamos concluyendo. Gracias a Dios por esta noche. Tengo una duda en torno al dormir y al muerto, que es como un tema concurrente entre cristianos. Es recurrente. Es recurrente en la parte de cuando uno muere, el cuerpo cremado o... Da lo mismo. Ese es lo mismo. Es un tema, pero es por falta de doctrina. Es por falta de doctrina. Por ejemplo, muchos fueron quemados. Y los que se los comieron la O sea, no es más que un punto de perspectiva, unos antiguotestamentaria, otras personales, pero la Biblia en su totalidad no coloca ningún conflicto si es cremado, enterrado, o si se perdió y se lo comieron los animales del campo. No lo establece. ¿Por qué? Porque la esencia no es este cuerpo, porque este es tomado del polvo y al polvo se va a ir. La vida interna, el alma, el espíritu es el punto, ¿no? Pero es buena pregunta, porque para muchos sí, yo conozco que no, si a mí me tienen que enterrar, pues qué bueno, ¿no? Pero eso no implica que quienes se cremen están condenados. No, o sea, eso no es un punto doctrinal, es un punto de apreciación. ¿Sí? Por ejemplo, leemos Apocalipsis y dice, los mares o el mar dará sus muertos. ¿A qué se refiere? ¿A qué se ahogaron o los que se los comieron los tiburones? Exacto, lo que está diciendo Rimando. Cuando dice el mar dará sus muertos, ¿a qué se referirá? A que hubo naufragios, hubo personas comidas por... O sea, debemos entender que hay un principio también físico, que la materia no se pierde, ni se destruye, ni se aniquila, se transforma. Que poderoso es Dios para traer de cualquier lugar para que este cuerpo vuelva a ser. ¿Okay? Pues vamos a dar gracias. Perdón, tiempo. Ahorita que estamos estudiando a Pablo en Netflix, está la historia. Está muy apegada a la Biblia. Pablo, el apóstol de Cristo. Sí, la vi hace poco. Está muy interesante, digo, para que lo... ¿Y se llama así tal cual? Pablo, el apóstol de Cristo. Está producido por cristianos, pero muy pegada a la Biblia y a la historia. Está bueno. Ahí véanla y ya la colocan a la luz de lo que conocen de la Sí, de verdad. lo que estamos estudiando. Está bueno. Y eso es bueno. ¿Sí? Esas son lo que necesitamos a veces, estas aportaciones, estas preguntas son muy gratas, porque colocarán tu perspectiva y otras personas también tendrán la oportunidad de saber qué hacer al respecto. ¿Sí? Vamos a dar gracias para irnos. Algunos de ustedes, por favor, despídanos con voz alta. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este día y por este tiempo que nos permitiste estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que esas palabras, dudas que tenemos, Señor, que aquí sean resueltas, Señor, también queden afianzadas y afirmadas en nosotros, Señor. También danos ese crecimiento doctrinal, bendito Dios, que necesitamos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.